Pleno de la Asamblea tramitará este domingo juicio político al excontralor Carlos Polit. Proyecto de ley Bisturí, de iniciativa del Movimiento Compromiso Social, fue entregado al Parlamento. Diálogo impulsado por el Ejecutivo con distintos sectores genera reacciones. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Viernes 30 de junio de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Ustedes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con el desarrollo de la información. Caso Odebrecht. El juicio político al excontralor Carlos Polit será este domingo a partir de las 15 horas. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó que la sesión del Pleno para el efecto durará no menos de 6 horas. Es un hecho. El juicio político contra Carlos Polit, excontralor general del Estado, será este 2 de julio. Así lo confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Hemos convocado para el día domingo a las 3 de la tarde al Pleno de la Asamblea Nacional con la finalidad de tratar el juicio político contra el excontralor general de la Nación, el doctor Carlos Polit Fagioni. Sostuvo que la convocatoria a la sesión del Pleno se da luego de transcurridas las 48 horas de difusión del informe aprobado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Una muestra fehaciente de lo que queremos, del mandato ciudadano que queremos cumplir. Que se pueda transparentar completamente la gestión pública de funcionarios y funcionarias sujetas a control político. Se prevé que la sesión del Pleno tarde no menos de 6 horas. Esto debido al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Interpelante, que en este caso es el joven asambleísta Daniel Mendoza, tendrá 2 horas para hacer uso de la palabra. Luego de eso, el interpelado, que en este caso es el señor excontralor, tendrá 3 horas para hacer su descargo. Existe también una nueva intervención del interpelante, del asambleísta Daniel Mendoza, y finalmente una contrarréplica del funcionario interpelado. Y finalmente se cierra ya esa primera etapa del proceso de juicio político y se abre el debate. El pasado 28 de junio, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe recomendando el juicio político contra Carlos Polit, excontralor general del Estado. Según los comisionados, Polit habría incumplido sus funciones y habría perdido la confianza tras los hechos de corrupción alrededor del caso Odebrecht. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Movimiento Compromiso Social del ahora ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley Bisturí contra la corrupción. El acto se cumplió en el Salón José Mejía Lequerica de la sede legislativa. Se trata de una de las ofertas de campaña del ex candidato presidencial por el Movimiento Compromiso Social, Iván Espinel, quien ahora ocupa el cargo de titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Un proyecto de ley de lucha contra la corrupción, o ley Bisturí. En la Asamblea Nacional, varios militantes acompañaron a los voceros del movimiento en la entrega oficial de la propuesta. Al iniciar, el secretario general de Compromiso Social, Renato Espinel, dijo que la norma propuesta será primordial para erradicar los actos de corrupción. Que va a erradicar completamente el cáncer de la corrupción es la ley y la herramienta necesaria para que por fin en este país ya no haya más corrupción. Ya no vamos a tener más casos de Odebrecht, más Panama Papers. Ya vamos a erradicar completamente la corrupción. Participación ciudadana será vital para la construcción de la norma, dijo el vocero oficial del movimiento, Andrés Pasquel. Invitamos a toda la ciudadanía, a las autoridades civiles, a las autoridades militares, policiales, eclesiásticas, a los medios de comunicación, a las organizaciones de trabajadores, a las cámaras empresariales, a la banca.
Tras estas intervenciones se procedió a la entrega oficial del documento a manos del asambleísta Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia. El legislador explicó cada una de las acciones ya adoptadas por la Asamblea en la lucha contra la corrupción. En donde se conformó una comisión especial para que haga una investigación sobre este tema de corrupción y principalmente el caso de Brecht. Cabe destacar que a esta propuesta se suman dos más, una por iniciativa ciudadana y la otra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mariela Logroño, TVL Noticias. En otro tema, desde la Asamblea Nacional existen diversas posturas con respecto al denominado diálogo nacional impulsado por el presidente de la República, Lenín Moreno. Por una parte, el oficialismo ve con buenos ojos esta medida, aunque aclaran que es necesario evaluar quiénes están llamados al diálogo. La oposición, en tanto, sostiene que ello constituye una deuda social de los últimos 10 años. El denominado diálogo nacional continúa. En los últimos días, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha mantenido los primeros acercamientos con alcaldes y representantes de diferentes sectores de la sociedad. Un mecanismo de participación que trae a su paso varias reacciones desde la Asamblea Nacional. El legislador Mauricio Proaño sostiene que en el desarrollo del diálogo se decidirá en el camino quiénes permanecerán y quiénes no, y aclaró que no hay discrepancias en el movimiento. Eso no quiere decir que se resquebraja el movimiento, ni va a haber gente que está a favor o en contra de esto. Yo estoy a cargo ahora ya de la parte de la organización social en el Ecuador, por Movimiento País, y nos va a tocar conversar con todo el mundo, y vamos a conversar con las organizaciones, pero vamos a tener un límite siempre cuando la gente decida, unos quedarse y otros salir. Por su parte, la asambleísta del oficialismo, Marcela Guiñaga, calificó de positivo el diálogo, pero lo que sí dijo es que se debe evaluar con quienes sí y cuál es su finalidad. Ella dio un ejemplo. En la ciudad de Guayaquil, bienvenido sea que dialoguemos con el alcalde Jaime Nebot, pero entonces dialoguemos también los grandes problemas que tiene la ciudad de Guayaquil en torno a temas, por ejemplo, de más de 1 millón de personas se encuentran sin atención de servicios básicos, cómo se maltrata todos los días a los comerciantes ambulantes. Desde la oposición también hay expectativa. A decir del asambleísta social cristiano Luis Fernando Torres, a través del diálogo se pueden solucionar varias necesidades jamás expuestas en la palestra pública. Un diálogo de esa naturaleza reclama el país. Gracias a ese diálogo se van a tomar algunas medidas para poder luchar contra este flagelo llamado drogas, tráfico y consumo. Cabe destacar que el diálogo nacional fue institucionalizado a través de un decreto ejecutivo. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Banco Central del Ecuador informó que la economía del país registra un crecimiento del 2,6%. Así lo reveló en su publicación de balanza de pagos trimestral. Verónica Artola, gerente general del Banco Central, indicó que este crecimiento se presenta de forma interanual y que se debe al incremento de las exportaciones, entre otros, de productos refinados de petróleo, además del banano. Sostuvo que el acuerdo comercial con la Unión Europea también ha beneficiado para el repunte de las exportaciones. Y las exportaciones. Igual, en términos interanuales, el crecimiento de los consumos de los hogares fue del 3,6%. ¿Y qué es lo que estaba consumiendo los hogares o qué es lo que ha consumido en mayor cantidad los hogares en este primer trimestre? Vemos que son productos alimenticios con el 5,8%, tenemos, el alimenticio del 3,7%, los no alimenticios el 5,9% y tenemos los servicios el 2,9%. Sinamikanga yukuna yukunchi kasna kachishi pikikipa wasima chaya mukunchi minga chiwai chiga yukuna sinamikan kasna kai chishi pi wijay kunawan Mashibel Sánchez ayi chishi wijay kunawan kai pikayarinchi. Sesión juicio domingo. Kai mamayakta tandanaku itapusha José Serrano apugimami kasna ñaka y juicio político kai hatun ñawinchi excontralor Carlos Polit runa imata ñawinchi nabak ñaka yachirka. Kai hatun rimanaku kai inti punjami King Zapacha Chishi Kayaringa Nirkami, Shinakato Kuyapukuna Imami, Ñaka Yachisca Sakiri Nishpami, Huilla Chirka. Ley Bisturi,
Chinayati Kai Movimiento Compromiso Social Tandanakui Ñaupa Kai Iván Espinel Runa Kashna Kai Tandanakui Wanguri Ima Mikunan Kai Punja Ima Mamayakta Tandanakui Wasi Ukuman Shuk Kamachi Rurarina Pakilka Ima Tachachirka Kaipika Ley Bisturi contra la corrupción Shutimikan Kaiwanka Imashina Yakikuna Kashna Wajichikuna Imata Harkanapa Rikunapak Millanapanga Nishpami Kaipi Rixichirka Kuna. Reacciones Diálogo Nacional. Lenín Moreno Yakta Pusha Gima Mitauka Ayukuna Apukuna Kasna Yanka Runakuna Imata Kayachishka Rimanakunaman. Chaimanta Kasna Rikuikuna Imaka Ishkaishina Mirikuri. Kasna Kai Yakta Oficialismo. Yanka Runa Apukuna Imakanimi Kai Rimanaku Imaka Paktamikan. Kasna Yaktata Ñaupagman Apankapa Nirkamishina Yatik. Chimba Pura Apukuna Imakanimi. Kasna Rimanaku Ikuna Kachunga Watatami Iyashkakarka. Chaika Ayishina Mikan Nispami Wiyachirka Kuna. Crecimiento económico Chinayati Kai Banco Central del Ecuador Kai Kulkiwasi Imamantami Kashna Kai Punja Kuna Imaka Wiyachishka Kai Pikanimi Kashna Kulkiwan Yanka Yakta Ima Pika Mirarishka Mirikurin Chaika Pakta Ajimikan Nishpami Kashna Kai Punja Ima Verónica Artola Paika Kai Kulkiwasi Tapusha Guarmi Imaka Wiyachishka Kan. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información. En el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Niñez, la Comisión de Justicia escucha las observaciones del sector académico. La mañana de este viernes, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador, varios docentes y estudiantes analizaron el contenido del documento de iniciativa del expresidente de la República. Los temas que generaron debate fueron la tenencia compartida y la coparentalidad. Marcela Gueñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, arrancó explicando el contenido del proyecto de reformas al Código de la Niñez. Allí indicó que es momento que las leyes se adapten a la realidad del país, en este caso a las nuevas modalidades de familias. No solamente ver a las madres como las madres protectoras, cuidadoras, las que solamente debe estar a cargo el cuidado de los hijos, del crecimiento, también obliga a ver el nuevo rol que tiene que tener el padre. No solamente ese padre proveedor del dinero. De inmediato se abrió el foro en el que docentes y estudiantes expresaron su criterio, observaciones y dudas frente al documento. La docente Marta Valencia indicó que existen puntos inconclusos en el proyecto de reformas, sobre todo en lo referente al cálculo del valor del cuidado de crianza, que se lo tomaría en cuenta al momento de fijar una pensión alimenticia. Si la madre se levanta a las 4 de la mañana, hace todas las labores cotidianas y además de eso también se dedica a sus labores propias y se acuesta a las 10 de la noche. ¿Cuánto le van a poner ustedes a ese trabajo? De su parte, el estudiante de Derecho Dayana Buitrón indicó que le surgen dudas en la aplicación de la tenencia compartida, en especial porque en el proyecto de reformas no se establece cómo se distribuiría el tiempo del menor con ambos padres, dijo. No es específico, no se establecen tiempos ni días en los cuales el progenitor tendrá que pasar con sus hijos o hijas. Podemos considerar que puede ser una semana, 15 días. La mesa legislativa continuará escuchando las observaciones de la academia. Tiene previsto en los próximos días visitar universidades de Cuenca y Guayaquil. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Educación continúa su recorrido en el país con el objetivo de socializar las reformas a la Ley de Educación Intercultural. En este sexto diálogo, la mesa legislativa visitó las ciudades de Cuenca y Azogues, donde se recogieron observaciones de parte de la ciudadanía. La unidad educativa Erlinda Toral fue el escenario del sexto diálogo de las reformas a la Ley de Educación Intercultural que realiza la Comisión de Educación sobre la base del proyecto presentado por la Red de Maestros por la Revolución Educativa. El presidente de la mesa legislativa, Augusto Espinosa, expresó su compromiso por transformar la educación y adelantó algunos temas que serán prioritarios. La lucha en este momento sí es que les paguen a los compañeros que se jubilaron. Lo que debemos buscar en este momento y que sí es factible hacer es elevar
el escalafón docente. En el encuentro estuvo presente Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional de la red de maestros. Él también se refirió a que es necesario mejorar los salarios de los docentes. No puede haber desarrollo económico si no existe una verdadera revolución educativa. Y no puede haber una verdadera revolución educativa si no existe una justa remuneración y salario para los maestros. Además, destacó algunos de los cambios incluidos en la propuesta de reformas que entregaron días atrás en la Asamblea Nacional, como por ejemplo establecer la asignación del 6% del Producto Interno Bruto para educación y la garantía de capacitación. Se da la profesionalización para nuestros compañeros con títulos de tercer nivel completamente gratuitos. Luego de las intervenciones se establecieron 8 mesas de trabajo en las que participaron los integrantes de la Comisión de Educación a fin de escuchar propuestas y observaciones a las reformas. Estos criterios podrían servir como insumos para el análisis al interior del órgano parlamentario. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En el marco del desarrollo del Congreso Iberoamericano de Municipalistas a efectuarse en septiembre en Colombia, desde el Ecuador ya se analiza la agenda territorial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, representantes de este organismo visitaron la Asamblea Nacional. Allí mantuvieron una reunión de trabajo en donde se discutieron las prioridades y retos para los gobiernos locales y regionales. Federico Castillo es secretario general de la Unión Iberoamericana y detalla las necesidades de la región. ¿Cómo hacerlo para estos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver en definitiva con la persona y con su relación con el entorno físico, pues se pueden sacar lecciones aprendidas para implementarlo, ¿no? Por supuesto, problemas de cambio climático, de inseguridad, de prestación de servicios públicos, de desigualdad, de exclusión. Todos esos problemas se dan en la ciudad. Por tanto, los gobiernos locales son también responsables de esos problemas. Y ese tipo de lacra en algunos casos, como puede ser la desigualdad o la exclusión social, nos tienen que obligar también a repensar cuál es la dirección de nuestros esfuerzos, qué es lo prioritario, cómo afrontarlo, ¿no? Durante el programa Termómetro Ciudadano emitido este jueves por los medios legislativos, los panelistas invitados analizaron los 4 años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, norma que a criterio de muchos protege los derechos de periodistas y ciudadanos. Tras 4 años de vigencia de la Ley de Comunicación, existen reacciones en torno a la misma. Durante el programa Termómetro Ciudadano número 20, periodistas y comunicadores invitados se pronunciaron sobre dicha normativa. La periodista Marisabel Ceballos señaló que a través de la Ley de Comunicación hay avances y derechos alcanzados que no se pueden perder. Que sin duda vino a reivindicar derechos laborales. Somos tú y yo conscientes, hace 20 años cuando iniciamos probablemente en radio, en los medios más pequeños, que las condiciones eran precarias para los colegas comunicadores, que ganaban el equivalente ahora a los $100, $200, que tenían que buscar auspicios para poderse mantener. En la misma línea, Jorge Cano, licenciado en comunicación, dijo que se deben implementar políticas públicas que vayan de la mano con la Ley de Comunicación. Pone en la opinión pública la comunicación, ¿sí? Y se pone también en debate a los actores de la comunicación, ¿sí? No se establece como algo naturalizado que los medios de comunicación ya existían de por sí y generaban contenidos porque ya tenían que generar esos contenidos. Entonces, el principal aporte es el debate hacia la ciudadanía. Mientras que el máster en publicidad, Hugo Sánchez, se refirió a los cambios que se han desarrollado en el ámbito publicitario por la aplicación de la norma. Controlar la cantidad de publicidad que debe haber en televisión y en radio. De acuerdo al artículo nos menciona que tiene que haber 15 minutos máximo de publicidad. Antes había canales que nos saturaban en épocas fuertes. La Ley Orgánica de Comunicación, tras su publicación en el Registro Oficial el 25 de junio de 2013, tuvo su origen en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de Montecristi y ratificada por el pueblo ecuatoriano en una consulta popular. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Huillaicunawan Miyukunchi Kashna Kachishi Piquiquimpa Guasiman Chayamukunchi Gastawan Rixishpa Katishun. Taller Código Niñez.
Kay justicia mingarishka pillanka kapukuna ima mikunampuncha ima kay Quito llaqta kay Universidad Central hatun yachana wasipi rimanakuita charirkakuna. Kayman kay yachaku wambrakuna, kamak runakuna, chinallatik tukuy ayllu llaqtayukuna ima michayamushpa kaypi kay Código Niñez imashina mushuk yanamanta yuyaykuna imata chimpapurarka. Tawka yuyaykuna imapimi kashna kaypi yuyayta chayachirkakuna, chimpapurarkakuna, chinallatik ashtawan hatun yuyaykunaka. Wawakunata imashina wiñachinamanta yaya mama rakirishpa kawsakushpa imashina kay wawakunata ñawpakman apanatami kaypi ashtawan rimanakurkakuna. Reformas loei shinallatik kay educación mingarishka pillanka kapukuna imami kayña sukta punllata kashna llaqtakunaman chayashpa ayllukunawan tandanakuy pakta rimarikunkuna. Kaypika kay kutin kay Cuenca shinallatik Azogue llaqta imaman chayashpa ayllukunawan yachachikunawanmi kashna kay kamachi yachayta riku kamachi mushuk yachinamanta yuyay paktarirkakuna. Shinallatik kaypi kashna willaykunawan chayamukunchik reunión municipales shinallatik kashna kay hatun Congreso Iberoamericano kay Cusquiquilla imami kay Colombia llaqtapi paktarigrin chaytami ashtawan kay punllakuna imaka kay Ecuador llaqtapi ayllukuna imapis rimanakushpa katikun ima yuyaykunawan chayankapak suyu llaqta pura makipurashpa ñawpakman llankankapak nishpamin kaypi allichikunkuna nishpa willachirka. Machikuna kayaka makaya punllakunami kutintigrakushun. Hasta aquí la interpretación en el quichua. La esencia de la ley. Hoy en nuestro segmento La Esencia de la Ley, Ricardo Bravo nos presentará los beneficios de la Ley de Reestructuración de la Deuda de la Banca Pública y Privada. Esta normativa fue aprobada al cierre del anterior periodo legislativo. La ley para la reestructuración de la deuda, aprobada por la Asamblea Nacional, está en vigencia en el país ya más de 3 meses. Esta normativa, a decir de varios legisladores, permite en el Ecuador cerrar uno de los peores capítulos de la historia de nuestro país, la crisis financiera de 1999. Vamos a conocer uno de estos casos que precisamente permite cerrarlo a través de la aplicación de esta normativa. Ella es María Augusta Gallardo, de profesión arquitecta. Obtuvo su título en la Universidad Central del Ecuador. Nos cuenta que en 1996 sus papás accedieron a un crédito en el entonces Filambanco. La deuda inicial fue de $161.000, a pesar de que el sucre era la moneda oficial en el Ecuador. Bueno, las primeras cuotas y todo fue, sí lo pudimos pagar, hicimos abonos hasta de $43.000. Hasta cuando hubo un problema, tuvo un accidente mi papá, la volqueta se cayó porque manejó un chofer y desde ahí ya no pudimos pagar. A esta situación se sumó la caída del sistema financiero en 1999, provocando el derrumbe de la mayoría de bancos, entre ellos Filambanco. María Augusta recuerda que al inicio habían palabras de aliento, que todo iba a solucionarse, dice. La realidad es que eso no sucedió. La deuda nuestra ascendió a $700.000, algo absolutamente impagable, y nosotros para obtener este crédito hicimos una hipoteca abierta del único bien patrimonial de mi papá, una casita. Mi papá trabajaba, pero lo poco no se podía cubrir esas mensualidades que ellos nos pedían, era imposible, de $4.000, de $3.000, y mientras mi papi a lo mucho podía juntar así, trabajando día y noche, unos $2.000, unos $1.500, transformando los sucres que ganaba a dólares. Y aún así no alcanzamos. Nos dijeron que no, que nos quitan la casa y que la deuda seguía, que tenemos encima de eso seguir pagando, aunque ya nos quitaban la casa. Y como si fuera poco, las puertas de los bancos se les volvieron a cerrar, y esta vez no eran las puertas de metal, esas que lucían en el Filambanco. Todo se bloqueó, todo se cerró para nosotros, porque como caímos en deuda estábamos en la central de riesgos. ¿Quién nos iba a dar nada, ni un crédito, ni trabajo mismo? Porque ya nos ven en mora, es como que somos unos criminales. Así pasaron 20 años sin acceder a créditos, sin seguridad social, sin trabajo y, lo que es peor, con un drama familiar a cuestas. En el caso mío, yo como garante me decían, ¿para qué me metí en eso? ¿Para qué te metiste en ese asunto? Ahora verás tú cómo sales.
En marzo del 2017, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reestructuración de la Deuda de la Banca Pública y Cerrada, y quien estuvo a cargo de la construcción de esta normativa fue Virgilio Hernández, el entonces presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Por esta sola vez, quedan extinguidas y en consecuencia el Banco Central del Ecuador, él o la cónyuge sobreviviente y o los herederos sean rehabilitados para operar en el sistema financiero nacional. Mi papi se enteró de que ya había una ley que nos iba a favorecer y bueno, falleció mi papi hace 3 meses, pero fue tranquilo sabiendo que ya no lo iban a quitar su casa. El siguiente paso es ir al Banco Central del Ecuador. Ella busca el certificado en donde conste que no es más una deudora de la banca privada. Buenos días, señorita, ¿cómo está? Vengo a dejar estos documentos que me solicitaron. Ahorita lo que en el Banco Central me han pedido, como mi papá falleció hace 3 meses, me piden el certificado, la partida de defunción de mi padre y de mi madre, la partida de matrimonio para constatar de que la deuda fue de los dos, y me piden la posesión efectiva registrada en la propiedad del bien. Con eso entrará en proceso ya de depuración con todos los documentos que me han solicitado, y también ya tendré el certificado al fin de ya no adeudar nada al Banco Central. Porque lo que está mandando la ley es que sean rehabilitados, y si son rehabilitados pueden operar en el sistema financiero nacional. Ha habido asambleístas realmente que nos dieron oídos y sacrificaron su tiempo para escucharnos. Fue una ley que debatimos mucho y que yo diría seguramente ha sido la ley más acompañada. Más acompañada. No había reunión en la que no tenga presencia de los deudores de buena fe. Otro sector beneficiado con esta ley son los denominados deudores de la banca pública. Puntualmente con el extinto Banco Nacional de Fomento, se aceptó que el interés sea del 5% a un plazo de 180 días para reestructurar sus deudas. Hasta una próxima entrega. De inmediato compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este domingo 2 de julio de 2017. A partir de las 15 horas está convocada la sesión número 463 del Pleno de la Asamblea Nacional. 2 puntos dentro del orden del día aprobado: el himno nacional de la República del Ecuador y posteriormente el juicio político al ex Contralor General del Estado, doctor Carlos Polit Fayoni. Los invitamos a que ustedes sigan de cerca la transmisión de esta sesión plenaria a través de la señal de los medios legislativos, la radio y la televisión legislativa del Ecuador. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado. Que descansen y disfruten su fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.